Muy buenas tardes con todos los pobladores de la ciudad de Huánuco. Primeramente identificarme. Carlos Mesa Zabaleta, ciudadano peruano natural de Chimbote. El motivo de mi presencia en ciudad de Huánuco es poner en conocimiento una serie de hechos y sucesos graves en la historia republicana de Perú. Para que nosotros podamos entender el futuro y el presente, es necesario que podamos entender el pasado. La historia nos ayuda a entender el futuro y el presente. La historia realiza la educación cívica del ciudadano. Hoy enseñaré al pueblo de Huánuco a investigar, diciéndole que las preguntas llevarán las respuestas a la nación. Preguntas correctas nos darán respuestas correctas. Hablaremos de los temas importantes, como es el derecho de la información, para compararla con las legislaciones de otros países, junto con la nuestra. Hablaremos el pensamiento falaz de la política, las estrategias nuevas de los ingenieros sociales. Los siguientes temas son de interés nacional e importante para todo nacido en Perú. En nuestra doctrina, la doctrina de Neo, es la doctrina de la realidad. Nuestro enfoque es diferente al llamado enfoque de la apariencia. Nos basamos en uno de nuestros principios, tenemos varios principios. Uno de nuestros principios es el principio de hechos y cifras. Y también la doctrina de la verdad. Consideramos que el sistema político defiende, practica la doctrina de la apariencia. Partimos de un punto importante. Tenemos que aceptar la realidad para que a partir de ello nosotros podamos cambiarla. Tenemos sólidos argumentos morales, razonables, psicológicos, sociales, legales, éticos a nuestro favor. Consideramos una responsabilidad nacional con toda una población para hacer un diagnóstico claro y preciso y tener una idea cabal de los hechos y los destinos como toda una nación. Nuestra doctrina propugna el cumplimiento de la ley en todas sus formas, para todos aquellos que vienen huyendo de la misma desde hace muchos años y en su contubernio quieren arrastrarnos a todos en sus muchos delitos y errores. El afirmar que el Perú es un narcoestado no es una afirmación temeraria, sino un diagnóstico que se basa en la realidad del país, para que una ciudadanía, un conjunto de personas, inicie un cambio. El cambio se dará cuando nos alejemos de las odiosas definiciones de un país gobernado por cárteles de la droga y con vínculos con el crimen organizado. Los únicos argumentos que escuchamos son de una serie de empleados burócratas cuyo único compromiso verdadero es permanecer en sus cargos. Vamos a empezar el día de hoy diciendo que el gobierno que más hectáreas de cultivo de coca erradicó fue el ex gobierno aprista de Alan García Pérez. Se ufanaban orgullosos de haber superado a los gobiernos anteriores, y yo señalo, este autor señala que esos argumentos son lo que denomino los razonamientos diablos, porque en el satanismo se practica y propugna la doctrina de la contradicción. La palabra contradicción es cuando una afirmación es verdadera y falsa a la vez, lo cual es imposible. Es cierto que había una mayor erradicación de la historia,
pero es más cierto que Perú es productor mundial de cocaína. A la fecha de hoy, el narcogobierno de Ollanta Lazo viene usando la misma estrategia, señalando que se está erradicando grandes hectáreas de cultivo de coca, pero la disminución de la producción anual de cocaína no está sufriendo mayor disminución. Esto es lo que nosotros denominamos la doctrina de la apariencia. Nuestros políticos también practican lo que nosotros llamamos el principio del cíclope. Voy a hablar al pueblo acerca del mitológico cíclope, porque aunque no lo querramos creer, existe una relación entre la mitología y la realidad peruana. Lamentablemente, el misticismo siempre es otra de las formas del control de la ciudadanía. ¿Qué cosa era un cíclope? Un cíclope era un gigante fabuloso que tenía la desventaja de tener un solo ojo y estaba dotado de gran fuerza. Era temible, pues siempre paraba asolando a los pueblos. Decirte, Huánuco, que aquí en Perú, la mediocre clase política, los mediocres congresistas, también son cíclopes, porque solo tienen una sola visión y pensamiento. Un cíclope solamente ve adversarios en los que los critican. Un cíclope solamente ve atraso en los actores de un conflicto social. Un cíclope no puede apreciar la realidad porque solamente ve la apariencia. Pensar que más zonas de cultivo y no una disminución de la producción anual de cocaína es lo importante, es el pensamiento de cíclopes. Cíclopes en el Perú y amenazas a toda una población. Neo considera que el ciudadano peruano debe establecer una diferencia entre lo que es un hecho creído o creencia y lo que son hechos verificados o comprobados. La política peruana está lleno de hechos creídos más que de hechos verificados o comprobados. Los medios de comunicación, llámese televisión, prensa escrita, radio, son parte del andamiaje de la manipulación de la información, trabajando sobre todo con las creencias de toda una población. Esa manera de conducir los destinos del país consideraremos y demostraremos que ha sido el fracaso nacional. Las siguientes preguntas son relevantes para salir ya del discurso de las creencias y llegar al discurso de la realidad, el discurso de las cifras. Las siguientes preguntas revelarán la condición de la sociedad peruana en su conjunto, la identidad de los ingenieros sociales, la forma de conducir la vida económica, política del país. Lanzo la siguiente pregunta: ¿fuimos alguna vez un régimen democrático? ¿Fuimos alguna vez una república? He separado las preguntas por ministerios por su variedad. Haciendo uso de mi derecho en información, yo, Carlos Mesa, solicito al Ministerio de Economía se me revele si el financista de Sendero Luminoso tuvo contratos con empresas estatales en los gobiernos de la época de Fernando Belaúnde, Alan García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo. Haciendo uso de mi derecho a la información, si esto fuera verdad, quiero saber los montos en dinero de esos tratos comerciales. Haciendo uso de mi derecho a la información, pido se revele los montos de partidas secretas destinadas para el control mental de ciudadanos considerados amenazas por los gobiernos de Alberto Fujimori, de Alan García Pérez en sus 2 periodos, Alejandro Toledo, Ollanta Humala. Haciendo uso de mi derecho a información, pido se revele el total de dinero en millones de dólares destinados al conflicto del BRAE
en los gobiernos de Alan García Pérez, Alejandro Toledo y el narcogobierno actual. Haciendo uso de mi derecho a la información, quiero saber el dinero destinado a las obras de infraestructura, cuyo argumento de todos los gobiernos anteriores ha sido la situación económica de la región y ciudadanía. Esta información es de los tiempos de Alberto Fujimori, de Alan García Pérez en sus 2 periodos y del narcogobierno actual. La siguiente pregunta, haciendo de uso de mi derecho a información, es: ¿qué cantidad de peruanos constituyen la población económicamente activa? Haciendo uso de mi derecho a la información, pido se informe a la población cuál es el número de profesionales desempleados en las áreas de ingeniería, educación, enfermería, derecho, ciencias contables y otros. Haciendo uso de mi derecho a la información, solicito se me informe el número de técnicos desempleados. Haciendo uso de mi derecho a la información, solicito el número de empresas con su razón social y su RUC consideradas lavadores de dinero del narcotráfico, proxenetismo, extorsión en Perú. Dato desde el gobierno de Alberto Fujimori, desde el gobierno de Alan García Pérez en sus 2 periodos, de Alejandro Toledo y el narcogobierno actual. Haciendo uso de mi derecho a la información, solicito se revele cuáles son las actividades económicas de los peruanos desempleados desde los gobiernos de Alberto Fujimori, de Alan García Pérez en sus 2 periodos, Alejandro Toledo y el narcogobierno actual. Haciendo uso de mi derecho a la información, solicito se me dé información de los prostíbulos de propiedad estatal y sus montos recaudados por gobiernos de Alberto Fujimori, Alan García Pérez en sus 2 periodos, Alejandro Toledo y el narcogobierno actual. Y la pregunta más importante de todas ellas es el índice per cápita de todos los peruanos señalados por año de gestión de gobierno de Alberto Fujimori, de Alan García Pérez en sus 2 periodos, Alejandro Toledo y actualmente el narcogobierno. No solamente que se publique estas informaciones, sino que también se haga mención a la fuente de las mismas, sean nacionales o internacionales. La siguiente pregunta es para el Ministerio del Interior. Haciendo uso de mi derecho a la información, solicito se dé a conocer a la población el número de peruanos que ejercen narcotráfico en todas sus modalidades: siembra, distribución, comercialización, lavado de dinero, protección legal y sicariato. Haciendo uso de mi derecho a la información, solicito se revele las cifras en cantidad de mujeres adultas que ejercen prostitución en Perú. Haciendo uso de mi derecho a la información, solicito se revele a la población la cantidad de adolescentes, varones y mujeres que ejercen prostitución clandestina en Perú. Haciendo uso de mi derecho a la información, solicito saber el número de proxenetas que existen a la fecha de hoy en Perú. Solicito saber la cantidad de policías que han sido investigados por haberse demostrado ser jefes de banda, jefes de extorsión, jefes de secuestradores y jefes de narcotráfico. Quiero saber la identidad